Listo. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar ahora de definición y conceptos prácticos de discapacidad en el adulto y en el adulto mayor. Esta temática hace parte del diplomado del adulto mayor entre NACER y la Alcaldía de Medellín. Y esta conferencia está muy relacionada con una conferencia previa que se llamó Envejecimiento exitoso y la parte cognitiva del adulto mayor. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Suárez, yo soy médico, soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde soy investigador de la línea de investigación en discapacidad del Grupo de Salud Pública. Para eso me desempeño como docente de posgrado en la Universidad CES, como docente de posgrado en la Universidad ITM, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, y hago mi parte práctica en la institución IPS SOLAS, en la donde hago la parte pues dedicada al adulto mayor en rehabilitación neuropsicológica. Bueno, entonces el tema de discapacidad es transversal al ciclo vital. En unos cursos diferentes a este diplomado del adulto mayor también lo hablamos, todo lo que fue en el diplomado de la primera infancia, también en uno de los cursos del diplomado del adolescente y del joven, y ahora ya es hablar del tema de discapacidad centrado al adulto y al adulto mayor. Entonces, antes de empezar en esos módulos, siempre traigo o cito mejor a este libro de la Organización Mundial de la Salud del año 2001, y es que la discapacidad y su construcción social varían de una sociedad a otra y de una a otra época y evolucionan con el tiempo. ¿Por qué siempre arranco por esta diapositiva? Y es porque el tema de discapacidad cambia, está en continuo cambio. Porque no es un tema netamente médico, pero tampoco es netamente no médico, es decir, es un tema intersectorial, en donde hay muchos aportes, hay muchas reflexiones frente a este tema, y es por eso que ocurre lo siguiente, que muchas veces haya cambios en la terminología, muchas veces o se dice personas con discapacidad, pero ahí hay otros profesionales o compañeros que le dicen personas en situación de discapacidad. ¿Y eso a qué se debe? No es nada más que un fenómeno académico en donde va progresando el pensamiento, los conceptos, y es por eso que lo que podemos hablar hoy de discapacidad en un año o 2 años cambie, o al contrario, lo que estamos hablando hoy es muy diferente a lo que se estaba hablando, por ejemplo, en el año 80, en el año 90 y en el año 2000. Quiere decir que es natural y no es para que entremos pues en discusiones ya irrespetuosas frente a la temática, sino que hay diferentes formas de enfocar este tema. Y porque es tan complejo, tan complejo es porque hay muchos sectores pensándole al tema de discapacidad, entonces tengo que recalcar pues nuevamente esta frase. Bien, ¿por qué estamos en este momento con NACER y con la Alcaldía de Medellín dando este tipo de capacitaciones? Y es por este llamado de la Organización Mundial de la Salud. Desde el año 2011, desde que salió el Informe Mundial de Discapacidad, la OMS, junto con la ONU, junto con el Banco Mundial, han sido muy serios en esta temática porque se requiere formación. ¿Formación en qué? Uno, incorporar la enseñanza de discapacidad en todos los programas de pregrado y ojalá se pudiera incorporar módulos, enseñanza, temas en educación continua en todos los profesionales de la salud. Segundo reto es capacitar a los agentes de la comunidad para que puedan participar en la prevención, en la prestación de servicios preventivos. Porque ahorita vamos a hablar que si bien la discapacidad no es una enfermedad, hay algunas situaciones que se pueden prevenir, más que todo en la temática de las deficiencias o lo que uno llama en términos técnicos la primera parte de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Y el tercer reto es proporcionar directrices con fundamento científico para poder hacer correctas evaluaciones y, más que tratamiento, rehabilitación y habilitación para la población que tenga discapacidad. Y en este caso que vamos a hablar hoy, que es discapacidad en el adulto mayor, ya sería netamente rehabilitación. De igual manera, la ONU, en el artículo 20, 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, desde el año 2006 se viene implementando esto, programas de formación inicial y continua para los profesionales y personal de atención en salud para mejorar acceso a dispositivos de movilidad, asistencia sanitaria y la gran cenicienta de este tema es habilitación y rehabilitación.
Desde una óptica del OMS no debería haber barreras, pero cuando uno pasa a la realidad colombiana y ya a la realidad como departamento y ciudad, todavía hay muchas barreras y muchas dificultades en la prestación efectiva de habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad. También hay que retomar otro documento que es el Plan de Acción Mundial de la OMS para discapacidad. Viene desde el año 2014, finaliza en 2021 y hay tres grandes retos. El primero es eliminar obstáculos y mejorar el acceso a servicios y programas de salud de personas con o sin discapacidad, reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación. Hay que incluir tecnologías auxiliares, sistemas de apoyo, así como rehabilitación en el ámbito comunitario o rehabilitación basada en comunidad, y mejorar la obtención de datos pertinentes a nivel nacional e internacional para poder tener que nuestros sistemas de salud puedan comparar datos sobre discapacidad para potenciar investigación y tener otro tipo de prestación de servicios acordes al contexto de salud que se encuentre cada país o cada departamento o cada ciudad. Entonces acá es donde entramos, acá es donde entran a hacer con todo este esfuerzo que se está haciendo de hacer este tipo de capacitaciones y su gran ejecutor, pues como tal, que sería el alcalde de Medellín, en pro de que los profesionales de la salud podamos estar respondiendo a estas solicitudes que hace no solamente la Organización del Mundial de la Salud, sino otras organizaciones como la misma ONU. Bueno, ¿en qué ha avanzado el mundo en esta temática? Se ha escrito mucho, demasiado. Realmente cuando uno empieza a hablar de discapacidad, hay mucha literatura frente al tema, no solamente en cómo se entiende, o sea, conceptualmente, sino cómo se ha elaborado filosóficamente el término. Entonces hay mucha información. De igual manera, también hay mucha información sobre rehabilitación, sobre cómo aplicar la CID, cómo no aplicarla, pero quiero traer con ustedes a analizar el plan de acción mundial que nos demuestra la OMS en que hemos avanzado a nivel pues, de la comprensión de esta temática. Esto se basa en varios documentos que son de acceso gratuito, no hay que inscribirse ni pagar suscripción, simplemente a la Organización Mundial de la Salud en su página web. Entonces tenemos, por ejemplo, el Informe Mundial de Discapacidad del año 2011, es un muy buen documento para uno saber por qué estamos en esta temática, en este módulo de discapacidad. También hay que citar o referirse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no dejar por alto esta clasificación que realmente cuando somos profesionales de la salud, nuestro documento, por así decirlo, reina o documento central o documento eje, que siempre que uno hable de discapacidad, debería ser la CIF. ¿Listo? O sea, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y la Salud del año 2001. Todos estos documentos que reportan o en que hemos avanzado conceptualmente. Primero que todo, la discapacidad es universal. Miren que no es sinónimo de enfermedad. La discapacidad no es asunto de raros o de que es muy escasa o de gente rara. No es nada de eso. Quiere decir que la discapacidad es transversal al ciclo vital. La discapacidad no es un fenómeno diagnóstico, o sea, una patología consecuencia de ella, pero tampoco es únicamente una restricción social o que nuestras sociedades no son accesibles a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Es un balance entre ambas áreas, ¿sí? Por eso acá entra un tema que de pronto comenté ahorita que se llama intersectorial. Antes se creía que el término persona con discapacidad era única y exclusiva del adulto, ¿no? El término más neutral es persona con discapacidad, pero abarca niños, jóvenes y adultos mayores. La discapacidad es un reto de salud pública porque es una de las temáticas que es parte de la salud, pero también es parte de otros sectores y a su vez tiene que ver con bienestar y derechos humanos. Entonces es por eso que acá lo mencionan que es una cuestión de derechos, pero también es una prioridad para el desarrollo de nuestras sociedades. Entre comillas, se pone que es un problema mundial, más que un problema es un reto de salud pública. ¿Por qué? Porque la población con discapacidad se sabe y ya está documentado por muchos estudios que tienen obstáculos generalizados en accesos a salud, principalmente en todo lo que es el contenido de rehabilitación. Y también está muy bien documentado por investigaciones, no tanto cuali como cuantitativas, que las personas con discapacidad son los que tienen peores resultados sanitarios
en comparación a personas sin discapacidad dentro de los sistemas de salud. Y eso sí que hay que evaluarlo en Colombia, porque si bien así uno tenga o no tenga discapacidad, hay una serie de restricciones a los servicios de salud en Colombia. Ahora, personas con discapacidad dentro del sistema colombiano también tienen muchas más restricciones y barreras. La discapacidad es igualmente una cuestión de derechos humanos y es una prioridad pues para el desarrollo porque tiene que ver con estos dos temas. Mayor prevalencia en países de ingresos bajos, entramos nosotros o ingresos medios, y hay una relación entre discapacidad y pobreza, donde una puede ser causa y la otra consecuencia o al contrario. Causa y consecuencia, es decir, la pobreza puede favorecer a que haya una deficiencia y si esa deficiencia se adquiere de manera permanente puede llevar a una discapacidad. O la discapacidad en algunas sociedades puede llegar a que esa persona que tiene la deficiencia con discapacidad sea sometida o mejor, sea forzada en algunas situaciones a dejar de trabajar y por lo tanto puede entrar en pobreza. Entonces es recíproco. Esa es esta relación que estoy mostrando en este momento. Y lo otro es que el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo, o sea, nuestro país como Colombia. Esto ya lo hemos mencionado, ya la OMS creo que debe estar cansada de mencionar esto en cada uno de sus documentos, y es que siguen existiendo obstáculos generalizados en el acceso a servicios. Y eso ya lo tiene muy bien estudiado la OMS, ya saben que hay problemas legislativos, esto es un problema político, hay estrategias prácticas inadecuadas, de igual manera hay insuficiente oferta de servicios. Puede que si uno habla de las grandes ciudades de Colombia, pues hay instituciones, pero cuando uno piensa en las ciudades intermedias o otro tipo de ciudades o zonas alejadas al triángulo de oro que hablan algunos, que es Bogotá, Cali, Medellín, ahora con Barranquilla, a veces es muy poco la oferta, es decir, no hay instituciones que presten, no hay suficiente cantidad de IPS que oferten servicios de rehabilitación. También porque hay una crisis o hay una serie de dificultades académicas en la formación de los profesionales de la salud, porque o no nos hablaron del tema o no tuvimos un docente que nos enseñara de estas temáticas, ya sea estudiando psicología o estudiando medicina o estudiando enfermería o fonoaudiología, fisio, pues tenemos un desconocimiento e incomprensión de la discapacidad desde el sector salud y desde el sector médico, pues eso hay que hablar. También hay actitudes negativas y discriminación. Es frecuente que algunos colegas digan, no, yo no quiero atender, me disculpan el término, sordos, ni quiero atender ciegos hoy, porque tienen que ver con eso, o no están preparados o realmente tienen una serie de prejuicios que hay que mejorarlos, pues, o sea, hay que derrumbar esos prejuicios a través de esto, de capacitación. Bueno, entonces eso ya está muy bien estudiado por la OMS, pero sigue siendo un reto que hay obstáculos en la prestación de servicios frente a las personas con discapacidad. Bueno, entonces hay dos tipos de modelos conceptuales para entender la discapacidad desde una visión o desde una óptica de salud. No quiero con esto desconocer todos los otros modelos de funcionamiento y de participación o el modelo social de discapacidad que otros profesionales lo aplican más desde las ciencias sociales y desde otras disciplinas. Entonces, la idea acá no es empezar a controvertir, sino que realmente unamos esfuerzos y podamos en pro de nuestras personas o nosotros con discapacidad. Entonces, el primer modelo es el modelo clásico, así se llama, modelo clásico de la discapacidad, esto es del año 80, 1980, pero en ese momento la OMS, la forma de comprender la discapacidad fue netamente deficitaria, es decir, basada en las anomalías, en las ausencias y en las secuelas de las enfermedades frente al cuerpo. Es por eso que este modelo es netamente lineal, es decir, las personas con enfermedades o trastornos adquieren deficiencias o mal llamadas secuelas. Esas deficiencias, cuando afecta el rendimiento funcional, sería discapacidad, y si la deficiencia y discapacidad hacen que esa persona tenga una desventaja y mala adaptación a nivel social, se llama minusvalía. Este es el modelo lineal o el modelo médico de discapacidad del año 1980. Esto sigue vigente en algunos sectores de salud.
entra, por ejemplo, en la Junta Calificadora de Invalidez. Ellos tienen parte de este modelo y es porque se cuantifica en la deficiencia con fines pensionales laborales, pero no desde una óptica de la discapacidad como funcionamiento, que ya es la otra clasificación, que es esta. Este es el segundo modelo de discapacidad desde un punto de vista académico, y es la CIF, o Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad de la Salud del año 2001. A veces la gente cree que esto es diferente a esto, y puede que sí y puede que no. Me explico. Realmente este del año 80, cuando fue publicada y fue ejecutada en su época, en el año 90 a 2000 se empezaron a hacer estudios de esto, y fue la misma OMS que se dio cuenta que había que avanzar en los conceptos, y podíamos decir que el modelo 80 maduró, lo cambiaron en algunos conceptos y por tanto llegamos a la CIF. Quiere decir que son relacionadas, no es que una excluya a la otra, sino que una fue el papá y esta es la hija, pues que sería la CIF. Quiere decir que la CIF es una evolución conceptual de lo que se hizo en el año 1980. Claro, en esa época ya había otros tipos de conceptos, ya había otra serie de tendencias conceptuales y académicas. Desde el punto de vista práctica se vio que no todas las personas con deficiencia tenían discapacidad y no todas las discapacidades eran iguales. Entonces se empieza a hablar de un modelo del funcionamiento basado en tres áreas, que serían funciones y estructuras, las actividades y la participación. Pero miren que el modelo ya no es unidireccional, sino que es bidireccional, y por lo tanto se le da mucho peso hoy a todo lo que son los factores contextuales, llámese ambiente y llámese factores personales. Quiere decir que no todas las personas, así esto sea parecido, van a tener una vivencia de discapacidad igual. Quiere decir que este es un modelo biopsicosocial o modelo de la CIF o basado en el funcionamiento. A partir de este modelo del año 2001, se comprende que la discapacidad es una condición que cualquier persona puede vivir en mayor o menor grado a lo largo de su vida, es decir, es universal. Es un concepto dinámico, bidireccional e interactivo. Quiere decir que esto no es un estado estático, quieto, como uno muchas veces ve que la salud es ausencia de enfermedad y la enfermedad es ausencia de salud. No. Realmente es una interacción, es una temática dinámica, interactiva. Resulta de una visión universal, porque el solo hecho de interactuar es uno de los principales factores del funcionamiento, y es desde ahí que empieza la CIF a comprender o tratar de comprender lo que es discapacidad. Entonces la CIF utiliza este lenguaje o este esquema. Si uno evalúa una persona con alguna deficiencia y aplica la CIF, pues uno debe evaluar la primera parte, que es funciones y estructuras, y después todo lo que es actividad y participación, es decir, factor cuerpo, y después usted qué hace con ese cuerpo y en qué participa y en qué no participa. Entonces es por eso que uno escuche cuando uno habla o uno ve aplicada la CIF, que hablen de deficiencias, de limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Puede que alguno de los médicos o médicas que estén viendo esta conferencia, ya algunos pacientes le solicitan: doctor, doctora, por favor denme un certificado de discapacidad médica. Incluso ya le empiezan a decir a uno, pero basado en la CIF, necesito es que sea en ese lenguaje. Entonces puede que la historia clínica salga con estos tres conceptos. Entonces uno tiene que certificar qué deficiencia tiene estructural, qué limitaciones en la actividad hay y qué restricciones en la participación. Porque muchas personas, y parte del concepto de la CIF es que discapacidad es las tres, o una de las tres, o dos de tres, o tres de tres. Un ejemplo, este ejemplo ya lo he dado en varios escenarios, sigue siendo muy práctico. Entonces tomemos este tercero: una persona que tenga un daño medular, es decir, un traumatismo raquimedular, esa es la condición de salud. Secundario a eso, supongamos que tuvo una lesión medular por allá en la médula lumbar y quedó con una deficiencia, es decir, una deficiencia permanente en este caso, que sería por ejemplo, una parálisis, o sea, una paraplegia de miembros inferiores, entre otras cosas, pero esa es ya la deficiencia. Pero mucha gente se queda acá: enfermedad y secuela. La invitación de la CIF es que una vez usted detecte esto como profesional de la salud, pase a estos otros dos pasos: a evaluar las limitaciones en la actividad. En este ejemplo es que ya hay una
hay una alteración en lo que es la deambulación, es decir, se requiere una serie de adaptaciones para utilizar el transporte público, y eso es lo que se denomina ya la restricción en la participación. Entonces, la idea es poder aplicar la CIF en estas tres circunstancias, es decir, definirle el déficit, definir la limitación y mirar las restricciones en la participación. Puede que esto sea útil para certificar, pero créanme, esto también es muy útil para empezar a entablar la rehabilitación y saber qué hacer. Porque muchas veces las EPS llegan y dicen a uno, bueno, necesita rehabilitación, ¿y cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pues ese por qué y para qué es esto. Usted que quiere impactar en la limitación de la actividad y usted que quiere impactar en la restricción en la participación. Quiere decir que desde Ciencias de la Salud tenemos mucho que hacer, porque miren, por ejemplo, en las deficiencias está el tratamiento médico y quirúrgico, están las medicaciones. Quiere decir que hay medidas de prevención para deficiencias. En las limitaciones en la actividad entran todos los dispositivos de ayuda, entran la asistencia personal y las terapias de rehabilitación, y también se puede hacer una serie de prevenciones frente a las limitaciones. Y frente a la restricción en la participación, nuestras intervenciones son acomodaciones, educación pública, leyes antidiscriminación y diseño universal. Acá entra también todo lo que es las estrategias de rehabilitación basada en comunidad. Quiere decir que también hay formas de prevenir las restricciones en la participación de aquellas personas que tienen alguna deficiencia permanente y poder trabajar tanto en este nivel, en la deficiencia, en la limitación y en la restricción. Quiere decir que esta herramienta es muy útil para poder también centrar y direccionar el proceso de rehabilitación. Entonces podríamos ya llegar a esto, y es, ¿qué es discapacidad hoy día? ¿En qué consiste el concepto? Entonces, la discapacidad, según la ONU, a través de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, lo describe así: discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras de vida, actitud y al entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Esto es muy basado en la CIF, es decir, si uno empieza a analizar, acá se aplica las deficiencias, las limitaciones y las restricciones, es decir, esto está escrito dentro de un hilo conductor que se llama funcionamiento humano. Colombia no se queda atrás con la definición, porque Colombia desde el año 2009 acoge lo que diga la ONU y lo que diga la OMS frente a discapacidad. Entonces, desde el año 2009, la definición de discapacidad en Colombia es: persona con discapacidad incluye aquellas que tengan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva. Otra vez, es una definición basada en la CIF, donde hay limitación, restricción y participación. Acá es una de las cuestiones que tenemos que entrar con mucha tranquilidad y paciencia, y es porque el tema es tan multifactorial y es tan multisectorial mejor. No solamente esto no es potestad de salud, sino que es de todos los sectores de la sociedad. Entonces nos hemos dado a veces a este concepto en donde ven que los médicos que hablan de discapacidad, y lo voy a decir de manera muy coloquial, somos el diablo o estamos errados. Y solamente los sociólogos y los trabajadores sociales tienen la verdad absoluta frente a qué es discapacidad. La OMS ya sabe de esa situación que está pasando mucho en Latinoamérica, entra a nuestro país Colombia, porque puede que a veces académicamente uno pueda tener otros puntos de vista entre profesionales, pero no falta el profesional que vea que esto es ya tasar la guerra, pues entonces ya usted está equivocado. No, hay dos modelos: está el modelo CIF y hay otros modelos no CIF, en donde más el énfasis es en la socialización y en la parte ya netamente de cómo somos como sociedad y cómo somos como sujetos y cómo realmente se socializan nuestras personas y cómo realmente la educación es la que ha fallado y tiene un papel importante frente a sostener o no discapacidad. Palabras más, palabras menos, tanto el enfoque o el modelo médico y el modelo social de discapacidad no deben de verse como la luz y la oscuridad, o blanco y negro, o bueno o malo. No, realmente deben de ser complementarios, y es por eso que la OMS requiere o solicita un enfoque equilibrado entre el modelo médico y el modelo social, y no es que estén equivocados, sino que son complementarios. Eso hay que tenerlo presente, y es un llamado que hago de manera pues muy humilde y honesta a los profesionales que estemos viendo esta conferencia.
Bien, entonces el Informe Mundial de Discapacidad del año 2011, ¿cómo define discapacidad? Es un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones y restricciones en la participación. Esa es la definición. Bueno, ¿por qué hay que hablar de esta temática en adulto mayor y adulto? Por lo siguiente. En el año 2011 la OMS empieza a revisar muchos estudios poblacionales hechos en muchos países y se da cuenta que la prevalencia de discapacidad mirándola da el 15% mundial en el 2011, es decir, cerca de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el año 2011. Pero uno puede acá mirar que casi el 90 o más del 90% de esa población en 2011 era o es mayor a 15 años. Por lo tanto, empieza a haber un reto en salud y es que la discapacidad sí está muy relacionada con la edad y en especial qué grupo etario o qué parte del ciclo vital, adulto y adulto mayor. Y Colombia, por allá en el año 2005, empezó a reportar que la prevalencia en Colombia es del cercano al 6.4% y también documentó que era en mayores de edad, es decir, más en adulto y en adulto mayor. En otras palabras, en el mundo, según la OMS, de cada 7 personas adultas mayores a 15 años, una ya tiene algún tipo de discapacidad. Quiere decir que es muy frecuente. Y en menores de 15 años sería una de cada 20 en el mundo, perdón. ¿Qué retos hay detrás de esto? Las personas con discapacidad tienen 2 veces más probabilidad de que tengan aptitudes negativas o inadecuadas en la atención en los centros de salud. Las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidad de que se les niegue atención de salud y tienen 4 veces más probabilidad de que las traten mal dentro del sistema de salud. Eso es de la OMS, no se ha hecho el estudio a nivel de Colombia, pero posiblemente este 2, este 3, este 4 estén por encima de esas cifras. Bueno, la OMS del año 2014, en una de sus grandes notas que ellos publican, esto siempre lo están actualizando, que se llama Discapacidad y Salud de la OMS, como órgano pues oficial, frente a la temática, reportan lo siguiente: las tasas de discapacidad están aumentando y empiezan a hacer una relación con el envejecimiento poblacional y 2, con el aumento de las enfermedades crónicas. Que si uno llega y se pone a analizar, el envejecimiento, si bien es parte normal del ciclo vital, desde una vista biológica sí hay un aumento en el riesgo de factores que empiezan a combinarse en ese punto del ciclo de la vida y da como consecuencia que sea mucho más frecuente las enfermedades crónicas. No queriendo decir esto que envejecer es la única causa de discapacidad y por lo tanto es una enfermedad. No tiene que ver con esa visión, sino que es más una etapa de la vida en donde se aumenta el riesgo de adquirir una serie de factores que empiezan a combinarse dentro de esos modelos multifactoriales y como consecuencia da que se inicia una enfermedad crónica. Y las enfermedades crónicas, como lo vamos a ver ahora, es la principal fuente de deficiencias y esas deficiencias afectan el funcionamiento y por lo tanto empiezan a alterar o pueden comprometer limitaciones en la actividad y llevar hasta restricciones en la participación, es decir, se aplica el modelo de la CIE. Entonces, acá concluyendo esta parte epidemiológica, la OMS es muy certera en decir lo siguiente: supuestamente Colombia la prevalencia es del 6, pero según ellos Colombia debería tener al menos una prevalencia del 14, no 6. Esa es una cuestión que hay que revisar con el DANE. Pero la OMS dice que países como Colombia y con conflictos y con dificultades sociales tan grandes, en donde hay unas brechas socioeconómicas grandísimas, esos países deberían de tener una prevalencia no tan baja del 6, sino del 14. Y también ellos mencionan que mayores de 60 años son el 44% en la región de las Américas de las personas con discapacidad, y hay una mayor frecuencia de personas con discapacidad entre los 15 y 59 años, pero mujeres. Esas son cifras pues, de la OMS derivadas de este estudio de 2011. Acá se muestra de manera gráfica lo que ha ido pasando. Desde una visión de salud pública y también de la parte de prevención primaria y secundaria en medicina, hemos pasado de tener muchas enfermedades infecciosas y relativamente han disminuido a lo largo del tiempo. Pero las enfermedades crónicas que antes no eran tan frecuentes, estoy hablando de
muchos años atrás, por allá en el año 85-90 se da un cambio y empieza a dispararse, y esto se puede documentar en varios estudios en donde a partir de esta época empieza a haber un aumento muy, no solamente explosivo, sino continuo y mantenido de las enfermedades crónicas, principalmente reflejadas en enfermedades diabéticas, todo lo que tenga que ver con la parte cardiovascular, cáncer, todo lo que tenga que ver con salud mental y con neurología. La gran mayoría de este paquete de condiciones de enfermedad son lo considera las enfermedades crónicas. Entonces acá es la explicación de, bueno, ¿cuál es la fuente de esas deficiencias y por qué hay tanta discapacidad? Estamos hablando de más de 1.000 millones. Pues una de las cuestiones es hablar de enfermedades crónicas, y muchas de estas están relacionadas con el envejecimiento poblacional como fenómeno epidemiológico. Dentro de este paquete, diabetes, cardiovascular, cáncer, trastornos mentales y neurológicos, ¿quiénes hay que estar muy pendientes de cuánta carga de enfermedad, y muchas de las enfermedades cuánta carga de deficiencias generan? Y ahí aparecen las enfermedades neurológicas. Esto también es de un atlas que se llama el Atlas de Salud Pública, Desórdenes Neurológicos 2006, de la OMS, y acá ya muestran cómo los desórdenes neurológicos son el grupo de condiciones con mayor cantidad de años de vida ajustados en función de discapacidad, en inglés DALYs. Y dentro de las enfermedades neurológicas, ¿qué condiciones de salud son las que más deficiencias adquiridas llevan en las personas, más que todo adultas y adultas mayores? Pues tenemos la enfermedad cerebrovascular y el Alzheimer y otras demencias. Esto hay que saberlo entender, esto no hay que entrar a la ligera ya a satanizar las enfermedades neurológicas y uno llegar y decir es que las enfermedades neurológicas todas las personas tienen discapacidad. No, la idea no es llegar hasta allá. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez la enfermedad cerebrovascular se atienden, se diagnostican y se tratan, y por lo tanto no es tan letal. Eso también depende del país, pero en Colombia ha disminuido la letalidad relativamente por esto, porque cada vez hay más tecnología, y fuera de eso los médicos están mucho más capacitados en detectar de manera oportuna, hacer diagnóstico y tratamiento, más el resto de profesionales de la salud. Pero al no ser letal, queda con algunas deficiencias, y muchas de esas son permanentes. Ejemplo, pueden inducir afasias, pueden llevar a inducir hemiplegias, pueden llevar a producir defectos campimétricos, pueden llevar a producir alteraciones de movilidad. Eso ya se considera desde una visión de la CID deficiencias, es decir, ya hay un déficit. Ya hay que mirar si esas deficiencias secundarias a enfermedad cerebrovascular o deficiencias cognitivas, como lo hace el Alzheimer, lleva a limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Ese es uno de los ejemplos ya plasmados sobre cómo entra el mundo de la neurología a ser una de las principales entidades de salud o condiciones de salud dentro del modelo de la CID que más deficiencias, limitaciones y restricciones per se producen, ¿sí? Entonces quiere decir que desde un enfoque práctico, la población mayor de 60 y 65 años hay que estar muy pendientes de aquellos que tengan condiciones neurológicas, incluyendo vasculares y neurodegenerativas, porque ahí es donde mayor potencial hay de producirse deficiencias, limitaciones y restricciones en la participación. Fuera de esto neurológico, también entra todo lo que es salud mental, quiere decir potestad de muchos profesionales de la salud, desde la parte psicológica, desde la parte psiquiátrica y desde la parte médica, no psiquiátrica. Esto es de mucha gente que está trabajando en salud mental. Si bien la salud mental es parte integral de la salud, no es solamente ausencia de trastornos, sino que es una de las principales categorías que hoy, junto a las neurológicas, están llevando a limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esto es un dato más o menos del año 2014. El reporte es que hay más de 450 millones de personas con algún tipo de trastorno mental, y esto es el 13% de morbilidad. Lo que quiero empezar a expresar con ustedes y tratar es que fuera de las enfermedades neurológicas, todo lo que tenga que ver con comportamiento y estados de ánimo,
también se ha visto que es una de las principales o llegará a ser la principal fuente de discapacidad en adultos y en adulto mayor. Más de 20% de las personas mayores de 60 años tienen algún trastorno mental o neuronal. 6% o más de la discapacidad en este grupo son por trastornos mentales y el sistema nervioso. Y empieza la OMS a reportar, por favor, tengan muy presente demencia y depresión como potenciales originadores de discapacidad, llámese desde deficiencia, limitaciones y restricciones en la participación. Bueno, también se ha dicho que toda persona mayor a 60 años, pues indefectiblemente ya tiene demencia. Esa idea no es válida. Envejecer no necesariamente implica perder memoria porque sí, no, eso hay que estudiarlo, pero las personas mayores de 80 años son las que tienen más, epidemiológicamente más riesgo de ya empezar con deterioros cognitivos en donde hay que empezar a evaluar y por qué no empezar a hacer procesos de rehabilitación e intervención basados en actividades y restricciones. No, esto es la contraparte a pensar, si ya tiene 85 años y ya tiene un proceso cognitivo, pues ya qué le vamos a hacer. Tampoco ser tan facilistas, esas personas siguen siendo pacientes, por lo tanto hay que evaluarlas y darles otro tipo de soluciones, ¿sí? No dejarlos simplemente ahí a que pasen los años y entren en una discapacidad ya en un grado profundo. Por ejemplo, a nivel visual, se calcula que la prevalencia de discapacidad visual es de 285 millones y discapacidad visual tiene que ver con ceguera y con baja visión. Y miren este término, la OMS habla de discapacidades visuales asociadas a la edad. ¿Eso a qué se refiere? A una serie de entidades que ahorita vamos a mencionar como la degeneración macular, la catarata y el glaucoma. Miren esto es un reporte nuevo de la OMS, este gráfico es de este año 2017 y la OMS en este portal que es la parte de discapacidad visual y ceguera habla de unos hechos a nivel mundial frente a la temática. Miren acá por favor, el 90% de las deficiencias visuales resulta de enfermedades crónicas oftalmológicas u oculares. Y las consecuencias más estudiadas frente a lo que son las deficiencias visuales es desempleo, todo lo que tenga que ver con accidentalidad, también todo lo que tenga que ver con salud mental y todo lo que tenga que ver con caídas y traumatismos. Esto ya es un reto en salud no solamente oftalmológica y en la parte optométrica, sino también desde una visión de salud pública. Bien, entonces, ¿quién está detrás de esto? La idea que quiero relacionar es que a mayor edad hay mayor riesgo de adquirir una deficiencia y por lo tanto entrar en una discapacidad. Pero uno podría decir que cuáles son las discapacidades con mayor frecuencia entre los adultos mayores. Entre las discapacidades sensoriales, una de ellas es la visual, ahorita vamos a hablar de la auditiva, y la discapacidad que ya compromete, hay situaciones a nivel mental y cognitivo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces esto es una forma práctica o mejor, gráfica de ver cómo enlazar en la práctica, por ejemplo un oftalmólogo, un optómetra, cómo hace para entender la discapacidad visual. La idea es que uno como clínico, sea optómetra u oftalmólogo o médico y uno esté mirando la parte visual, la idea es siempre mirar las estructuras, nosotros estamos capacitados en eso, pero realmente es detectar qué deficiencias hay. Y si esa deficiencia permanente afecta la función del órgano, y si estas dos afectan la habilidad de la persona y finalmente tiene consecuencias sociales, o sea, participación. Esto no es nada más que un modelo de la CIF aplicado a todo lo que es la parte oftalmológica y optométrica. Es por eso que las personas con discapacidad visual todavía tienen una visión funcional que se puede potencializar y es por eso que la idea es opciones de rehabilitación y habilitación visual. El criterio técnico de discapacidad visual es este. Hay que hacer una agudeza visual bien tomada. Hay que entrenarse lógicamente en esto. No estoy hablando solamente de la cartilla Snellen, sino otros tipos de cartillas, por ejemplo la ETDRS, que permita poder calcular o mejor evidenciar en las personas este tipo de agudezas visuales tan bajas.
Pero ¿cuál es el criterio técnico? O sea, todos los profesionales de la salud estamos llamados a, si hay una discapacidad visual, ¿cómo se certifica el déficit? Debe haber una disminución de la agudeza visual en el mejor ojo, con la mejor corrección, en la mejor cirugía, menor a 20/60, pero superior a 20/400. Y si la deficiencia visual es por debajo de 20/400, hasta no percibir luz o NPL, ya entramos en certificar ceguera. Esto es de la OMS, esto es lo que está aprobado, no solamente con la CIP, sino también con la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y este es el criterio, esta es nuestra responsabilidad para uno poder certificar discapacidad visual en una persona, es que tenga al menos la deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia? Las agudezas visuales, menores a 20/60, a 20/400, baja visión, y por debajo de 20/400, hasta no percibir luz, sería ceguera. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuáles son las condiciones de salud que como profesionales tenemos que estar pendientes? Esto: catarata, errores de refracción no corregidos, glaucoma, la degeneración macular, opacidades de córnea, las retinopatías y el tracoma. Estos son las entidades de salud que potencialmente, si no se diagnostican y se tratan a tiempo, generan deficiencias, y esas deficiencias se pueden convertir después en limitaciones del funcionamiento, es decir, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, o en palabras más sencillas, discapacidad. Entonces, por favor, no nos hagamos los de la vista gorda con nuestros pacientes adultos y adultos mayores que tengan estas condiciones de salud, porque estos son los que tienen más riesgo de llegar a una baja visión o una ceguera. A nivel auditivo, ¿cuál es el criterio técnico de deficiencia auditiva discapacitante? En mayores, en adultos, es que tengan en el mejor oído una pérdida mayor o igual a 40 decibeles una vez se haya hecho la mejor cirugía o la mejor corrección en la parte auditiva. Este es el criterio para definir quién tiene una deficiencia auditiva potencialmente discapacitante. Y como ustedes observan en la diapositiva, estamos hablando que la discapacidad auditiva es tan o más frecuente que la discapacidad visual. Estamos hablando de 328 millones de adultos y de 32 millones de niños. Y se dice que un tercio, o sea, 35% de la población mayor a 65 años son los que tienen pérdidas auditivas discapacitantes. Por lo tanto, acá es el llamado a que, fuera de evaluar bien la parte visual, también hay que evaluar el sistema auditivo y certificar quién tiene una pérdida auditiva discapacitante para hacer medidas de prevención del déficit, de la limitación o de la restricción. Bien, ¿quién está detrás de esas etiologías de las deficiencias que generan discapacidad auditiva? Entonces tenemos las enfermedades infecciosas, infecciones crónicas de oído, y por favor tengan acá presente el proceso de envejecimiento donde entra la presbiacusia. Es un fenómeno fisiopatológico que es el que más genera deficiencias auditivas, y si ya está por un rango mayor a 40 decibeles entra en esta categoría. Por lo tanto, hay que certificar a ese paciente con discapacidad auditiva y evaluar si tiene limitaciones y restricciones en la participación y empezar a hacer medidas de rehabilitación. Bueno, ya vamos terminando. Ya lo último que quería empezar a hablar con ustedes es sobre, bueno, ¿qué otra discapacidad fuera de la visual y auditiva es frecuente y hay que tener presente y hablar de nuestras personas mayores de 60 o 65 años, 80 y en adelante? Esto es lo que tiene que ver con las discapacidades ya que empiezan a afectar, que limitan mejor, que tienen deficiencias a nivel comportamental y cognitivo. Entonces entramos en esta otra categoría, y es la salud mental y las deficiencias intelectuales. Y estas son las que hacen más susceptibles a que los adultos mayores con algún tipo de situación mental o intelectual son los más susceptibles a tener desventajas sociales y, fuera de eso, a mayor riesgo de violencia y de maltrato. Se sigue creyendo que las enfermedades mentales no hay nada que hacer, y la idea es que no pensemos así, porque eso es estigmatizar, es decir, es negarles tratamiento, manejo y desconocer todo el trabajo del psicólogo y del psiquiatra. La idea es que nosotros ojalá vayamos en contra de eso, porque hay mucha ignorancia y estigmatización frente a la enfermedad mental. Pero miren la prevalencia, a 2004 es de 450 millones, y una de las principales entidades que se ha visto, y la OMS ya empezó a documentar como potencial factor de generar discapacidad en el adulto, es la depresión unipolar. Hay que tenerla muy, muy presente.
Bueno, y fuera de la depresión entra también todo el contenido de las demencias. Demencia como síndrome producida por muchas etiologías, pero hay que entrar a evaluar en qué estadio de la demencia va para mirar o no si ya hay criterios de discapacidad. Y si hay discapacidad y la familia lo solicita, ahí hay que, se habla de otro tema que sería la interdicción, ¿sí? Pero podríamos decir, acá concluyendo, y es que las principales causas de discapacidad que se han empezado a documentar en el adulto mayor es la depresión y la demencia. Eso hay que tenerlo muy presente. La enfermedad de Alzheimer representa el 12% de años de vida con discapacidad de una enfermedad no comunicable. Y miren lo que se proyecta ya a la vuelta a 2020, es que las entidades neuropsiquiátricas serán responsables del 15% de la discapacidad mundial. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria de las situaciones neuropsiquiátricas, ahora sí que hay que hacerlo. Ahora sí que estamos llamados los profesionales de la salud a ser mucho más agudos y más serios en el enfoque de este tipo de situaciones. Los que queden interesados en el tema, está esta guía básica también de la Organización Mundial de la Salud, que es la guía de intervención MHGAP, que es para trastornos mentales y neurológicos y también para el abuso de sustancias. Entonces finalizo, los médicos, y acá realmente es los profesionales de la salud, debemos reconocer el dinámico proceso de salud, enfermedad y discapacidad, y en el tema de discapacidad, los profesionales de la salud o aquellos médicos que estén acá escuchando esta conferencia, debemos ser facilitadores y no barreras que generemos y aseguremos mucha más discapacidad. Muchas gracias por la atención.